Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a ver el capítulo 4, perdón, capítulo 4, disculparme. El tema 4 del bloque uno de percepción visual y auditiva en la sección de digitalización y cancelación de anomalías. ¿Vale? Como siempre, ya sabéis, podéis interrumpirme en cualquier momento para resolver dudas o escribir por el chat también, que lo suelo ver, que lo tengo en la pantalla de lado. ¿Vale? Pues nada, empezamos. El problema que vamos a presentar hoy es cómo identificar alteraciones significativas en la distribución de energía de una señal. ¿A qué me refiero con distribución de energía? Pues me refiero a a la proporción de información que es valiosa, que va en relación a su contenido y a las características, ¿no? Debería ser lo que nos permite comprender mejor la señal y tomar decisiones sobre el procesamiento y el análisis. Para identificar las alteraciones significativas en la distribución de energía, es importante considerar los conceptos de ruido, entropía y otras medidas de complejidad de la señal. Para una señal continua, como podemos ver aquí, disculpadme, voy a poner el puntero. Para una señal continua x de t, por ejemplo, pues la energía está definida como el área bajo la curva, ¿vale? Y la potencia promedio, pues está delimitada por el límite de más o menos de la distribución de energía, ¿vale? Y para una señal discreta, ¿vale? Ya saben, una señal discreta es la que hemos discretizado e incluso cuantificado, ¿vale? La energía, pues, eh, se, se define como E y la ecuación, ¿no? El sumatorio de menos infinito hasta infinito de la función de la señal, ¿vale? Y su promedio, pues, lo mismo, pero con el límite, ¿vale? Con todo esto, para el día de hoy, pues vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a plantear los objetivos, los tipos de ruidos que existe, los procesos estocásticos relacionados al mismo y también vamos a ver la entropía, que es muy importante y obviamente vamos a hacer algún ejercicio, ¿vale? Bueno, vamos a compartir un código que lo he hecho esta mañana. Para la introducción, pues miren, en el ámbito de tratamiento de información, ¿vale? Todo lo que nos rodea, en lo que trabajamos, ¿vale? En el traspaso de datos, ¿vale? El ruido es toda señal no deseada de una naturaleza obviamente aleatoria que va a modificar esta intensidad de la señal original, ¿vale? En el mundo real, lo que nos rodea, ¿vale? Una señal estará afectada por lo menos por algún elemento incontrolable que genera ruido, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle, eh, pues hay ruido de obras porque están reparando cosas, están construyendo casas, un niño llorando en el cochecito, una persona que se ha caído, alguien que está vendiendo periódico, bueno, alguien que está vendiendo algo en la calle y demás cosas. Entonces, eso es el ruido, ¿vale? em, el que está presente y afecta siempre a todo lo que sería nuestra toma de información, ¿vale? Para eliminar el ruido, bueno, eliminar nunca se puede eliminar del todo. Siempre se habla de eliminación cuando en realidad debería ser reducción, ¿vale? Porque siempre está presente. Lo posible se tiene que hacer en las primeras etapas del sistema de percepción o el de tratamiento de información. ¿Por qué? Porque si mantengo el ruido durante toda la cadena, al final lo que estoy haciendo es quedarme con el ruido y quitar la información o, ¿cómo sería? Eclipsar la información que estoy percibiendo, ¿no? O la que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, la caracterización matemática del ruido, hablando en el mundo determinista, ¿vale? Lo podemos conocer más o menos por la siguiente expresión matemática, ¿no? El ruido es S de t, es igual al seno de 2pi la frecuencia de t, ¿vale? Eso sería determinista. Pero si nos vamos un poco a la parte aleatoria, ¿vale? Se debe incluir un término, como lo dice el título, pues que sea aleatorio, que sea estocástico, ¿vale? Entonces, no es posible obtener con exactitud su valor en un determinado punto t, y la caracterización de estos términos aleatorios me van a permitir estimar, en la medida de lo posible, el valor de la señal t con un pequeño error.
Digo pequeño error porque no sabemos tampoco qué valor tiene ese error, ¿vale? Y estaría caracterizado por esta forma, ¿vale? Quedarse bien con las ecuaciones. Con todo esto, pues los objetivos de esta clase va a ser definir el ruido en el contexto de los sistemas del tratamiento de información, ¿vale? Lo ponemos en plan de tratamiento de la información, más que todo porque todas las señales que recibimos es información, todos son datos, ¿vale? Por eso es que vamos a llevar siempre ese concepto de información o datos. Por otro lado, conocer los diferentes tipos de ruido existentes que puedan afectar a nuestras señales, modelar matemáticamente el ruido, ¿vale? Y finalmente, comprender los conceptos de entropía y su relación con la naturaleza de aleatoriedad o estocasticidad de las señales, ¿vale? Para hacer todo esto, tenemos que conocer bien los tipos de ruido, ¿vale? Hemos dicho, ruido se define como un componente estocástico no determinista que me va a superponer a una señal T, a unos datos o una información T, generado, perdón, por una observación ruidosa, ¿no? Que estaría más o menos eh, escrita matemáticamente de esta forma. En este caso, n es un proceso aleatorio con características estadísticas o estocásticas que me va a depender del origen del ruido. Entonces, si digo que va a depender del origen del ruido es porque puede ser un ruido aditivo, es decir, que la señal observada es la suma de la original más el ruido. Por ejemplo, voy caminando por la calle y estoy hablando con una persona que está a mi lado y al pasar por llámese, por una boca de metro, una boca calle y demás, pues se va a generar un eco, ¿vale? Que me va a sumar el ruido que está alrededor a lo que está hablando esa persona. Incluso su voz puede ser afectada, ¿no? Y por otro lado, un ruido multiplicativo, donde el ruido me va a modular la señal original con esta característica, con esta ecuación, ¿vale? Donde x de t por 1 más n de t, donde estaría teniendo aquí más o menos lo que sería un ruido de Speckle, lo que se utiliza normalmente en healthcare, que es producido por el rebote de las señales, ¿vale? Dentro del cuerpo. Por ejemplo, para que se hagan una idea, las personas que se han hecho una ecografía, ¿vale? Ya sea abdominal, corazón o de un bebé y demás, seguramente nada más colocar el transductor y ustedes ver la pantalla, pues lo primero que ven es como un ruido que me está duplicando la imagen, ¿vale? Que siempre pasa al principio, siempre, en toda escáner o en toda acción de sacar una ecografía, siempre se ve una imagen doble, ¿vale? Ese es el ruido de Speckle que se genera cuando estoy utilizando el transductor ultrasónico. ¿Por qué digo que siempre se genera? Porque hay que modificar dependiendo del cuerpo humano, pues se baja un poco en potencia, en intensidad, en ganancia y demás cosas, se hace rectificaciones y demás y de una persona a otra, o incluso pasar de la parte abdominal a la parte cardíaca, pues tiene que haber ese cambio, ¿vale? Entonces, ese ruido es una multiplicación, en este caso, producida por el rebote de las señales dentro del cuerpo, ¿vale? Y por otro lado, este tipo de ruido va a tener una distribución más o menos logarítmica también, dependiendo también del sistema de adquisición. ¿Por qué digo del sistema de adquisición? Porque no es lo mismo, hablando de imagen, una imagen en una dimensión utilizando un transductor de ultrasonido en una dimensión que en dos dimensiones. Dos dimensiones tengo ruido por varios frentes. En una dimensión solamente tengo por uno. ¿Vale? Por ejemplo, también existe el ruido que es externo al sistema. ¿Vale? Sin ir lejos, los destellos que se producen a partir de los rayos del sol, el ruido cósmico que está presente sobre todo en los telescopios y radiotelescopios, producen ese ruido, ¿vale? El ruido de las estrellas también, las vibraciones de los pulsares y demás, son ruidos externos que están presentes en nuestro mundo que nos rodea y de los cuales nosotros no podemos quitarlo, ¿vale? El ruido de los coches, el ruido térmico que se produce en la Tierra, ruidos por alto voltaje, por la telefonía móvil,
por ejemplo, si se acuerdan, los que ya tienen unos años como yo, cuando nos llegaba un mensaje de texto, nos iban a llamar al teléfono móvil cuando lo teníamos, o al celular, perdón, cuando lo teníamos en el coche o en el carro o en el auto, pues siempre se escuchaba como un tac, 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 que era el ruido electromagnético que se metía a la señal de radio y que por un lado ya nos avisaba que nos iban a llamar, pero estaba presente para producir esa distorsión en la radio, ¿vale? Si clasificamos el ruido, ¿vale? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos un ruido que puede ser interno al sistema. Ya hemos oído hablar del externo. El interno al sistema sería el ruido generado por aquellos dispositivos o la circuitería electrónica que está presente, ¿vale? Y que por sus propiedades físicas va a influir dentro de nuestro sistema. Sin ir lejos, los teléfonos móviles, los celulares, las cámaras que tenemos, ¿vale? Cuando ya ha sufrido, bueno, cuando ya tienen muchos años y demás, sufren un pequeño desgaste, ¿eh? Entonces la calidad de la imagen ya no es la misma. Entonces, toda la circuitería ya va produciendo vibraciones anómalas o campos magnéticos anómalos que influyen a la hora de adquirir estas imágenes, ¿vale? Dentro de las que están internas al sistema, pues tenemos el térmico, que se produce por la agitación aleatoria de los electrones o elementos del circuito, ¿vale? Que solo se cancelaría, pues, en condiciones de temperatura de cero absoluto, ¿vale? Eso, por ejemplo, pasa en el LHS en CER aquí en Europa, en Suiza, que precisamente para evitar este ruido térmico, pues se enfría toda la circuitería y demás al cero absoluto, a los menos 2000, perdón, a los menos 230 grados Kelvin, ¿vale? Para poder evitar ese ruido térmico y poder descubrir esas pequeñas partículas en los experimentos que se hacen allí, ¿vale? Por otro lado, también existe el ruido que es el flicker o el parpadeo, ¿vale? Que en realidad este origen no está, hasta el día de hoy, no está muy bien definido, ¿vale? Se da como una característica, como una caída de la potencia, ¿vale? En función de la frecuencia, en factor de uno partido entre la frecuencia, ¿vale? Está presente. Normalmente se lo relaciona también con la velocidad de transmisión o el flujo de electrones que hay en toda la circuitería, ¿vale? En los chips o en los cables incluso. Entonces, con todo esto, el ruido térmico, ¿vale? Que es la forma más común del ruido introducido en un sistema de radio, ¿vale? Se genera internamente por los componentes activos del sistema, conocido también como ruido de Nyquist o de Johnson, ¿vale? Donde normalmente se puede modelar mediante la siguiente ecuación. P sub n de t, que va a ser más o menos igual a K sub t por B, donde P sub n es la potencia del ruido, K sub B la constante de Boltzmann, ¿vale? K la temperatura, en grados Kelvin, ¿vale? Y B el ancho de banda y T el tiempo, ¿vale? Entonces, con esto puedo más o menos distinguir los ruidos que voy teniendo. El ruido térmico, también considerado como gaussiano o térmico no gaussiano, se va a modelar por procesos gaussianos a partir de la siguiente ecuación, ¿no? Y de igual a x de t más n de t, que ya hemos visto en la ecuación anteriormente, ¿vale? X la señal original en el ruido que puede ser gaussiano, ¿vale? Gaussiano, ¿se acuerdan? Una campana de Gauss, lo que veíamos en la universidad, ¿vale? Donde obviamente tenemos una medida igual a cero y una varianza igual a varianza al cuadrado, ¿no? Se tenemos que recordar que el ruido neto generalmente observado me va a consistir como la suma de pequeñas contribuciones aleatorias independientes que provienen de varias fuentes, ¿vale? No necesariamente el ruido va a venir de una sola fuente, puede venir de varias. Entonces, por eso se entiende que es la sumatoria de varias pequeñas o que es la suma de pequeñas aportaciones de varias fuentes o varios medios en los cuales se tiene el ruido, ¿vale? Por otro lado, si estas variables aleatorias independientes tienen una mediana y una varianza finitas, pues el teorema del límite central, algo estocástico, pues se dice que es la suma gaussiana, ¿vale? Eso no es nada del otro mundo. Eso lo hemos visto en la estadística cuando estábamos en la universidad. Ahora, este ruido blanco, otro tipo de ruido es el ruido blanco, perdón, eh,
se genera por procesos aleatorios. Este ruido está presente en todo el mundo, se produce por distintas fuentes, por distintos medios. Su distribución de probabilidad media es cero, la varianza es finita, sus elementos son estadísticamente independientes y todo eso, ¿vale? Pero ¿qué caracteriza este ruido blanco? Está presente en todo. Ahora mismo yo tengo un ruido blanco que me rodea, que es el ruido producido por el movimiento del ventilador, cooler o como quieran llamarlo, del ordenador, del portátil o de la laptop, ¿vale? Vosotros también debéis tener ese mismo ruido. ¿Qué caracteriza este ruido? Al ser tan aleatorio, ¿vale? Como podemos ver aquí, al ser tan aleatorio, El ruido opaca todos los demás ruidos que se encuentran en el ambiente. Es lo mismo que se escucha cuando uno está dentro de la cabina de un avión. ahí le has dado. O sea, te opaca, te atenúa la información ideal o necesaria que estás teniendo, pero al ser tan aleatorio y a unas frecuencias que son muy altas también, nosotros que somos ya mayores, pues no lo detectamos tanto, pero los neonatos, los infantes, lo capturan muy bien a tal punto que esa aleatoriedad, y esto está comprobado, ¿vale? Hace que se produzca ese sueño o ese cansancio, ¿vale? Yo lo he experimentado con mi hija de 3 años, bueno, ya tiene 3 años, pero cuando era un bebé funcionaba. Y bueno, hay estudios, hay artículos científicos que se han analizado, pero es algo que inconscientemente ayuda al ser humano, cuando digo al ser humano, porque incluso nosotros, o centrándonos en ese ruido, conseguimos tener esa sensación de sueño, de cansancio, ¿vale? Lo que tú decías, creo que eras tú, ¿no? Miguel Fernando, cuando estás en un avión, ese ruido blanco que se produce hace que nosotros estemos un poco más cansados de lo normal. ¿Cómo les digo? Se ha estudiado y es algo que pasa. No es nada fuera de lo normal. Incluso animales y bebés también, cuando se los coloca cerca del ruido de una lavadora que está funcionando, también tiene esa sensación e incluso es muy, no digamos adictivo, pero digamos que hace que el cuerpo pida más y es una adicción, ¿no? Pero es algo inconsciente que te produce a buscar ese ruido blanco cuando somos muy pequeños, ¿vale? El ruido de la lluvia también, incluso el ruido de la lluvia, el del correr del agua y del viento cuando no es extremo, también es un ruido blanco que está muy presente y aunque no lo creamos, pues produce esa sensación, ¿vale? Eh, Hablando del ruido gaussiano, ¿vale? Que el ruido blanco también parte del ruido gaussiano, pues más o menos tiene un carácter también ubicuo, ¿vale? Es decir, que para una probabilidad de densidad más o menos de un escalón, bueno, de un escalón, de una cuadrada, una señal cuadrada, pues vendría a ser la sumatoria de todas las probabilidades, de todas las fuentes de ruido, ¿vale? Para tener un patrón variable, ¿vale? Como este, que como lo podemos ver es aleatorio, ¿no? Por eso les digo que se ha estudiado tanto este ruido gaussiano y demás, blanco, que al final son estos picos los que hace que inconscientemente el ser humano, los animales y demás, tengan esa sensación de paz, de relajación, ¿vale? No se sabe por qué nos afecta de esa manera, pero vamos, hay estudios que lo transmiten. ¿En qué consiste los otros ruidos, como el rosa o el narro? Vamos en eso. Estamos justo ahí. Mira, el ruido rosa, Enrique, o Jesús Enrique, ¿vale? El flicker noise o ruido rosa, ¿vale? Es un ruido aleatorio que se caracteriza por una densidad espectral inversa a la proporcional. Entonces, perdón, inversa a la frecuencia. Es decir, que es un ruido de bajada, ¿vale? Ocurre en muchos sistemas físicos y biológicos. ¿Por qué digo biológicos? Porque este ruido rosa está presente en la actividad cardíaca y neuronal. Gracias a este ruido rosa, ¿vale? Los sistemas iniciales para detectar si una persona tenía signos vitales, actividad neuronal y demás,
Antiguamente, les hablo, cuando había mucha catalepsia, bueno, se detectaba mucha catalepsia, pues lo que se pasaba era como un amplificador para que a través del ruido rosa, pues se pueda detectar que la persona esté frita, o sea, haya fallecido, o esté en ese proceso de catalepsia. Entonces, fue este ruido rosa, ahora mismo no recuerdo en qué año se lo comenzó a utilizar, pero sirvió para eso, para detectar precisamente que el cuerpo humano tenga ese ruido en el sistema físico, en el sistema biológico nuestro, y producía eso, ¿vale? Esto es más o menos una muestra de los ruidos, donde está el flicker noise, llegamos a la frecuencia de corte o de esquina y después tenemos la thermal noise, o sea, el ruido termal y bueno, pues que viene a continuación. Durante los tipos de ruido en dos dimensiones, esto ya es en imágenes, me estoy metiendo ya a imágenes, ya no tanto señal lineal, pues hay varios ruidos también. Aquí podemos ver la de Speckler, ¿vale? Que como vemos es muy dispersa, ¿vale? Pero está muy con una aleatoriedad más destructiva, si lo podemos ver así, ¿vale? La de Poison, ¿vale? Que es un poco más suavizada. La sal pimienta, que me gusta a mí mucho porque esta es la que se utiliza mucho para dar esa aleatoriedad en los datos. Por ejemplo, cuando tenemos pocos datos en una red neuronal, pues con un poco de sal pimienta, pues podemos incrementar nuestro dataset. Y después está aquí el gaussiano, ¿no? Que vemos que es mucho más destructivo y demás, pero nos sirve incluso esto para poder detectar ruido y por otro lado filtrar ruido, ¿no? O sea, el hecho de colocarlo también nos ayuda a filtrarlo. Eh, Perdón que han preguntado, Miguel Fernando. Y pensar que estos tipos de ruido son utilizados como filtros para muchas, pues eso, es lo que decía. Estos tipos de ruido me gustan a mí porque sirven para hacer los filtros, ¿vale? Porque si sabes colocar el ruido, porque hemos aprendido a generar el ruido, pues ya sabemos cómo quitarlos. Bueno, quitarlos, reducirlos, ¿vale? Por ejemplo, a ver, pregunta para el foro, porque creo que ya está habilitado y demás, y me lo digan ustedes. Serie de Big Bang Theory, ¿vale? Episodio en el que se fueron al Polo Norte. ¿Qué tipo de ruido se produce al conectar y desconectar el abrelatas eléctrico en un experimento que mide los monopolos magnéticos? Si me lo pueden decir ahora, genial. Si no, para el foro, ¿vale? Hemos ido a hablar de eso hace un momento, no hemos hablado de ruido. Me lo ponen en el foro, si queréis, y ya vemos si os sumo 0,0000 más un punto extra en la nota final, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento? Nada. ¿Podemos seguir? Vale, seguimos. Impacto del ruido en nuestro sistema. ¿Cómo nos va a impactar? ¿Qué es lo que va a hacer con nuestro sistema de adquisición de imágenes, de señales y demás de datos para que después lo llevemos hasta la red neuronal? ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, tenemos eh, que tener en cuenta que vamos a precisar una medida que refleje cómo de relevante es la presencia de este ruido, ¿vale? Entonces, tenemos que tener una relación a señalar ruido o el signal to noise ratio, ¿vale? Que nos va a indicar de una forma cuantitativa, es decir, que nos va a dar un valor para saber la calidad de señal de interés que tenemos. Se calcula como el cociente entre potencia y potencia de la señal, perdón, y la potencia estimada del ruido, ¿vale? Y comúnmente se expresa en decibelios. Está definido por esta característica, potencia de la señal partido de la potencia del ruido, ¿vale? Por 10 logaritmo, porque hemos dicho en decibelios, ¿vale? Y sería más o menos esta. Si esta es mi señal que tengo y puedo tener la potencia del ruido, pues con esto puedo sacar la relación señal-ruido, ¿vale? Es decir, que el SNR positivo más alto me va a indicar que una señal más fuerte y distinguible en comparación del ruido. Si el SNR es más bajo, me va a sugerir que la señal está muy cerca de la magnitud del ruido, ¿no? O sea que voy a estar a su nivel, lo que me va a dificultar su distinción, va a estar casi eclipsándola. Y por otro lado, si el SNR es negativo, me va a indicar que el nivel de ruido es mucho mayor a mi señal y por lo tanto
directamente no puedo distinguir mi señal original. O sea, el ruido ya directamente me está destrozando toda, toda la señal, todo el sistema. ¿Cómo nos va a impactar? Pues a través de esta imagen, por ejemplo, esta es mi señal original. Aquí tengo un conversor de analógico digital, ¿vale? O de señal de adquisición digital, un transductor, como quieran llamarlo. Pues el ruido me va a ir sumando, ¿vale? Todos esos valores aleatorios a cada uno de esos puntos en esos instantes T de mi señal. Entonces, sacando el SNR, pues a menor ganancia de mi señal, bueno, de la señal, voy a tener una menor relación señal al ruido. Y si tengo una menor señal al ruido, pues una mayor degradación de la señal, ¿no? Es decir, que si voy a tener 24 o 20,4 decibelios de relación a señal al ruido, pues mi señal va a ser la más parecida a mi señal original, mi señal resultante, ¿vale? O la relación va a ser muy similar. Si bajo en decibelios, pues se va a ir distorsionando cada vez más hasta el punto donde si son casi iguales, pues la forma es similar, pero el ruido ya directamente ha eliminado todo lo que sería mi señal original y por lo tanto no podría tener una caracterización, una discretización, una cuantificación de mi señal. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Vamos a ver los procesos estocásticos que están relacionados al respecto. Para los procesos estocásticos tenemos que identificarnos que vamos a estar en escenarios reales, donde el valor de la señal debe incluir la contribución en términos aleatorios o de un ruido, ¿vale? Por lo tanto, nuestras señales van a ser aleatorias, con una medición de señal no siempre muy proporcional al resultado, obviamente debido a la característica del ruido, y van a tener las siguientes ecuaciones, el siguiente comportamiento, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nuestras señales están modeladas como procesos estocásticos, ¿vale? Todo es estocástico. Entonces, la definición de procesos estocásticos, para tenerlo en mente, pues es la regla que me va a asignar que cada resultado de un cierto experimento aleatorio, SPF, por ejemplo, espacio muestreal, conjunto de sucesos y ley de probabilidad, ¿vale? Va a depender de un determinado número de variables, ¿sí? Voy a tener una similitud con las variables aleatorias en relación a variable aleatoria con la muestra y relación de procesos estocásticos con la función de mi señal. Por ejemplo, si lo que quiero ver es el ruido generado por el lanzamiento de los dados, es decir, la aleatoriedad que voy produciendo al obtener los datos, pues mi distribución puede ir variando de forma eh, aleatoria, ¿vale? Pero la podría más o menos cuantificar, ¿vale? Con procesos estocásticos en función del tiempo. Diego, ¿existe un valor de SNR que considere umbral para decodificar una señal? Me va a depender de muchos factores, el tipo de señal sobre todo, ¿vale? Eh, Y John dice, lo que dice es para hacer recordar un poco lo que hacíamos con la transformada de Fourier para descomponer señales. Sí, más o menos. John, muy bien puesto. Sería más o menos como una descomposición. Recuerden que nos adelantamos un poco. Como en Fourier nos vamos al mundo de la frecuencia, ¿vale? No al mundo discreto real, nos vamos a frecuencia, pues es más fácil encontrar ese ruido que está presente y lo pueda yo eliminar, lo pueda filtrar, que en una señal original, o sea, en una señal discreta real, ¿vale? Seguimos con el proceso estocástico, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el proceso estocástico también es la sucesión de variables aleatorias, ¿vale? Sumatoria de variables aleatorias donde x de t con todos los parámetros libres es un proceso estocástico, ¿vale? Y en este caso viene a ser el resultado concreto de un experimento aleatorio, ¿vale? Y en este caso, pues, estamos realizando la adquisición de la señal, ¿vale? En distintos puntos t, en distintos instantes concretos, donde la segunda variable va a ser siempre la variable aleatoria, ¿vale? Ítalo. Estimado docente, ¿sería tan amable que los conceptos que nos brinda se reflejen en casos prácticos reales?
Python archivo notebook. Tengo un ejemplo. Ya les he dicho, no lo he hecho en notebook, lo he hecho en un script, ¿vale? Y ahí van a ver un poco todo esto, ¿vale? Ya sé que eso les va a ayudar un poco. Por eso estoy comenzando a colocar más ejercicios o más ejemplos en script, pero están más para abajo. No lo hago en notebook porque no soy muy fanático de Jupyter. Soy más de Spider, pero bueno, es lo mismo, lo sabéis, lo podéis destripar, está conectado también, ¿vale? Sé que todo esto del ruido les puede parecer muy complejo, ¿vale? Pero es algo importante, ¿vale? Sobre los procesos estocásticos, por ejemplo, eh, si hacemos dos ejecuciones del proceso estocástico, ¿vale? De la siguiente expresión, ¿vale? De sacar una sinusoide o formar una sinusoide. Pues si bien vamos a tener el mismo comportamiento, vamos a tener distintos valores en la aleatoriedad, ¿vale? Entonces el ruido va a ser que nos retrasemos un poco la frecuencia, la amplitud varía y demás, pero el comportamiento es el mismo, porque es una sinusoide, ¿vale? Lo vamos a ver, no se preocupen, ¿vale? Eh, Caracterización estadística de esto. Bueno, la función de distribución para normal de estadística, pues está dada por la siguiente ecuación, fx de t, donde p por x de t va a ser siempre menor a x, ¿vale? Y la función de densidad probabilidad, pues está definida por f de x por la derivada de fx de t sobre d de x, ¿vale? Bueno, esto es estadística, no me voy a meter a meterme más ruido, vale, nunca mejor dicho, pero eso es algo un poco más teórico. Ya vamos a ver la parte práctica, no se preocupen, ¿vale? Algo que hay que tener en cuenta, eso sí, es la estacionariedad del ruido. En el sentido estricto, la densidad de probabilidades de estos procesos no va a variar en el tiempo. Y en sentido amplio, los momentos estadísticos, medida, varianza, covarianza, modo y demás, que caracterizan no van a variar tampoco en el tiempo. Es decir, que van a estar presentes en todo momento y van a ser, digamos así, constantes, ¿vale? Por así decirlo. Por eso es estacionario. Lo que más me importa, quitando todo este concepto de ruido que hemos visto, es la entropía. ¿Por qué? Porque la entropía, por ejemplo, en termodinámica se considera como la relación de energía y el desorden físico del sistema. Si nos vamos a la parte de teoría de la información, se mide como la incertidumbre asociada al contenido de un mensaje transmitido o la cantidad mínima de información necesaria para describirlo de una manera completa y precisa. Y en la parte de procesamiento de señal, pues la entropía se considera como una medida que cuantifica el nivel de incertidumbre o complejidad de una señal. Para nosotros lo principal son estos dos. ¿Por qué? Porque en teoría de información nos va a servir para ver la cantidad de mensaje que se transmite y en procesamiento de señal, pues para saber la incertidumbre que voy a tener, la complejidad de una señal. Cuan- Cuando, mayor sea la entropía que voy a tener, cuando menor sea la entropía, qué es lo que voy a obtener. ¿Vale? Por ejemplo, la entropía se comenzó a utilizar en los años 60, ¿vale? Cuando se exploró para la compresión de datos, ¿vale? Sobre todo en el análisis de patrones y características de una señal. ¿Vale? Es una herramienta muy esencial en las tareas de detección de anomalías, sobre todo los que están en astrofísica para imágenes de astronomía, pues les viene niquelado, porque la entropía les va a ayudar incluso a poder encontrar bueno, mejorar esas imágenes y encontrar algunas características idóneas para detección estelares y demás. Y también para la compresión eficiente de señales y el análisis de complejidad. ¿Por qué digo compresión? Porque gracias a la entropía, la compresión de audio, los MP3, que hicieron el boom a finales de los 90, que a un principio se hacía en el coprocesador matemático y después ya pasó a CPU normal y demás, gracias a la entropía se pudo reducir esos 720 megas o 700 megas que venían de discos, de CDs de música, a 4 megas, a 2 megas, a 16 megas y demás. Pero fue gracias a encontrar esa aleatoriedad, ese análisis de patrones que se hizo gracias a la entropía. Por otro lado, también los JPGs.
también están metidos en el ajo porque gracias a la entropía se ha podido hacer esa reducción de datos, esa mejora, esa caracterización más idónea. Y sobre todo, a la hora de hacer imágenes satelitales con información georreferenciada, como es el JPG 2000 o los geotiffs, esa compresión que a lo mejor serían cientos de gigas de una imagen, pues se comprime en unos cuantos gigas. Actualmente con el JPG 2000 no sobrepasa los 10 gigas, si más no me equivoco, donde toda esa información de la Tierra satelital está puesta. ¿Vale? Entonces, para nosotros, la entropía va a ser la cantidad de información en promedio de una fuente aleatoria. ¿Vale? Cuanto más probable es un suceso, menor es la cantidad de información que aporta. Entonces, la necesidad de cuantificar esa cantidad de información en un mensaje y entender cómo transmitirla de manera eficiente a través del canal de comunicación es lo que nos va a servir. En términos matemáticos, la entropía de Shannon de una variable aleatoria discreta X, ¿vale? Con unos posibles estados X sub 1, X sub 2 hasta X sub n, ¿vale? Y con una distribución de probabilidad P, tendríamos los valores de X igual a P sub 1, P sub 2, etcétera, ¿vale? Entonces, esta sería la ecuación de la entropía, ¿vale? El término logaritmo en base 2 de P sub X, ¿vale? Se interpreta como la cantidad de información que tengo. Esta ecuación, guárdensela, guárdensela, no memorícenla, ¿vale? Pero en el examen les puedo decir que me calculen la entropía y es tan sencillo como implementar esta ecuación, ¿vale? Porque los valores discretos se los podemos dar, por ejemplo, si ustedes solo tienen que ir evaluando para cada uno de los puntos, pues los valores de probabilidad que tenemos o la cantidad de información que tenemos y ya está. Hacer una sumatoria de esos datos y listo, ¿vale? Tan sencillo como eso, ¿vale? Quedarse con esta ecuación, importante, ¿vale? ¿Qué sería la entropía máxima? ¿Vale? Con todos los valores que puede dar una variable aleatoria, ¿vale? Que tenga toda la misma probabilidad, ¿sí? La entropía podría alcanzar un valor máximo y estaría definido a partir de esta ecuación, ¿vale? Podemos definirlo como esto. Entonces, la entropía máxima sería tal que el logaritmo en base 2 de n, donde n viene a ser el número de muestras que voy a tener, ¿no? Eso sería el valor máximo que tendría la entropía. ¿Qué pasa con la entropía integral? ¿Vale? La entropía integral de un proceso estocástico o de una señal, ¿vale? O de los datos que tengo en una transmisión de datos, por ejemplo, dentro de n muestras, pues se va a definir como una entropía total acumulada de la señal o del proceso aleatorio considerado hasta un instante n. Para procesos estocásticos o señales x de t, con una distribución de probabilidad p de x sub 1, x sub 2 hasta n, es decir, n, el número de muestras totales, pues mi entropía o h de n se va a definir como la integral de menos infinito a infinito, es decir, el área bajo la curva de de esa señal, ¿vale? De todas esas probabilidades. De ahí que la tasa de la entropía o la entropía diferencial se puede obtener considerando el cambio de entropía integral a una medida de número de muestras aumentada. Entonces, ya no estoy sacando ya un promedio, ya no estoy tomando toda la entropía de esa señal, sino un promediado. Entonces, el promediado va a ser el límite cuando las muestras van a tener infinito de mi entropía que le he calculado antes. ¿Cómo es la evaluación de esta asignatura, profesor? ¿Debemos aprender todas esas fórmulas o conceptos en general? Conceptos, las fórmulas es bueno saberlas porque las pueden implementar, ¿vale? Y bueno, algunos resultados que vamos a ir viendo en el transcurso no de la clase, sino de la materia, ¿vale? Por ejemplo, yo les digo, si tengo cuatro imágenes, decirme cuál de las imágenes tiene mayor entropía o menor entropía y por qué, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo al final de la clase para que se den cuenta un poco de a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Así como hay entropía en el mundo real, si lo queremos ver así, también tenemos entropía espectral, ¿vale? Entonces, mi entropía espectral de una señal está medida pues, en la distribución de potencia espectral. Me voy al espectro de la señal. Es una distribución de potencia normalizada en la señal del dominio
en el dominio de la frecuencia, perdón, con una distribución de probabilidad dentro de la misma entropía de Shannon, ¿vale? Es útil para sacar características en áreas de diagnóstico médico, ¿vale? Y también se utiliza mucho para detección de fallas en la parte de industria, sobre todo en lo de los automóviles, de los coches, ¿vale? Y también para el reconocimiento de voz. Es más, se utiliza la entropía espectral como base de... Se me ha ido el nombre. Las herramientas estas de detección de músicas, SASAM creo que se llama. Se utiliza una herramienta que hay de cálculo de entropía espectral para poder sacar los niveles del espectro de entropía, pues y con eso, que me ocupa menos que un MP3, pues con pequeños trozos, pues voy haciendo el machado de distintas señales en mi base de datos y ya tengo el nombre de la canción. Eso, Sasa. Eh, Decía John, para dar respuesta a esa pregunta, ¿cuál tiene más entropía? ¿Debemos hacer un cálculo, fórmula o podemos hacerlo con algoritmos? Lo haces con la ecuación y también teniendo en cuenta cómo afectaría la entropía a tu imagen. También sería la otra opción. ¿Vale? Lo vamos a ver, no te preocupes, John. ¿Vale? Ya estamos llegando. Entropía espectral. Bueno, la entropía espectral de la señal es la transformada discreta de Fourier, de XDN, ya lo sabemos. Pasamos del mundo real a la frecuencia y es llevar la entropía de Shannon pues, a frecuencia. ¿Vale? O se consulta para la actividad uno de dónde se obtiene la base de datos de las imágenes. Está puesta en la actividad. Hay un enlace. Dentro del documento hay un enlace. ¿Vale? Creo que hay que darle en... Es una palabra, una frase, creo que hay que pinchar ahí. ¿Vale? Igualmente, si hay alguna duda, ponerlo en el foro, ¿vale? Por si acaso. Vale, seguimos. Hay muchísimas dudas, pero la Ujú, idea, como decías, es poder entender el concepto y en su momento, pues, cómo aplicarlo, ujú. cómo llevar a cabo esas ecuaciones, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, para mayor incertidumbre, mayor entropía, ¿no? Ya sabemos que es la incertidumbre. Entonces, si hay más incertidumbre, es mayor entropía. Entonces, si te digo esto, ¿qué entenderías si una imagen tiene más ruido? No sé quién me ha hablado antes, pero respóndeme. Andrés, estoy Andrés, validándola, estoy Mayor pensándola. entropía. si tengo más incertidumbre, tengo mayor entropía. Tengo mayor entropía. Eso es. Ahora, y esto es un ejemplo práctico, ¿vale? Para que se den cuenta. Tienen un BMP, ¿vale? Tienen un BMP. Imagínense la foto de una pradera que casi todo es verde. Cuando lo pasan, ese BMP pesa 10 megas, por ejemplo. Cuando lo pasan a un JPG, que se ha comprimido la imagen, pesa 2 megas o 1 mega. ¿Por qué? Porque hay menos incertidumbre, porque si todo es verde, hay menos aleatoriedad, es casi todo similar. Entonces puedo comprimir todo. Ahora, ¿qué pasa si en vez de eso tengo una foto de varias personas con camisetas psicodélicas estas de los 60 y demás con varios colores y demás? Puede tener mayor entropía. Esos 10 megas de imagen en BMP, ¿en cuánto se me traduciría en JPG? ¿En más o en Unos menos? 7 megas, unos 7 6 megas. Casi se mantendría Mayor los 10 entropía, megas. más. Bajaría, pero no tanto, Correcto. ¿vale? Entonces, esa es un poco la relación que quiero transmitirles, ¿vale? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ya Claro que vamos a ir sí, a gracias. la parte de ejercicios, tranquilo. O bueno, pues les voy a mostrar el script. Entonces, para determinar cambios en la complejidad de un sistema a partir de series temporales, también se utiliza la entropía aproximada, ¿vale? Donde voy a clasificar sistemas complejos. Esta aproximada se utiliza mucho en series temporales, en time series, para analizar eh, series de análisis de lluvia, de criptomonedas en la bolsa de valores y demás cosas. Se utiliza todo eso. Si hay alguno de ustedes que está metido en ese mundillo de... Ay, se me va el nombre, no es finanzas. Bueno, los que se dedican a hacer analizar los cambios
de mercado, Sí, con criptomoneda, con acciones de no sé qué, acciones de no sé cuánto, el sí, trading. sí. Muchas gracias, Ana. eh, Se utiliza mucho esta entropía próxima, ¿eh? Porque sirve para eso, ¿sí? En la parte de healthcare se utiliza, pero, a ver, nació con healthcare, pero se lo ha llevado tanto al training que ahora con el training, pues, va más para allá, ¿vale? Se utiliza bastante. El algoritmo para la entropía aproximada, que, a ver, también nos sirve para hacer varios cálculos, ¿vale? He puesto lo del training porque es el que más se utiliza a día de hoy, es el que más se utiliza. Para nosotros, pues para nuestros trabajos de información y demás, pues también lo vamos a utilizar, ¿vale? Pero el algoritmo viene por siguientes pasos. Recetario de cocina, ¿vale? Esto es así, tal cual. Primero, construcción de mi vector U, ¿vale? ¿Vale? De mi serie temporal, de una dimensión o de n dimensiones. Cálculo de distancias máximas entre vectores, ¿vale? Esto es física, no hay donde perderse. Ecuaciones. Cálculo de la proporción del vector U sub j que se encuentra en la distancia L de cada vector, las distancias entre los puntos de la señal, ¿vale? Después se calcula la probabilidad de los dos vectores que están cerca, los dos más cercanos. Después definir la entropía de Shannon aproximada, que se va a ir calculando pues por las diferencias de logaritmos, ¿vale? Todo esto está muy, muy bien detallado, mejor que lo he explicado incluso en este artículo. Approximate Entropy, a Measure of System Complexity. Pero como vamos a usar MATLAB, pues la entropía aproximada se calcula utilizando esta función. ¿Vale? Approximate Entropy de la señal, con variaciones de nivel, con dimensionalidad y demás. Y para los pitonizos, pues tan sencillo como hacer estas pequeñas aproximaciones, ¿vale? Que tienen el entropy e implementarlo. ¿Vale? ¿Para qué vamos a alimentar la rueda? Si podemos hacerlo así. Pero es importante que conozcan las bases y cómo se calcula la entropía aproximada. ¿Vale? ¿Dudas antes de que veamos algún ejemplillo? No estoy hablando de calidad de imagen Yo libre. tengo una duda, Se podría realizar, se podría relacionar. Dime, Javier. yo tengo una duda. El asunto es, ¿cómo aplico? ¿Cómo aplico el concepto? O sea, para mí siempre lo del ruido, pues había sido una señal indeseada que lo que quería era filtrarla, pero o sea, yo no estoy entendiendo que se utiliza Perdón, ¿puedes para acercarte un poco más al micrófono? incrementar el... No te Ah, escucho. qué pena, ya, dame un momento. Voy a tratar de ponerlo. Ahí me escucha mejor. Sí, ahora sí. Claro, se Bueno, te lo oye que mucho. estaba consultando es que para mí el ruido siempre ha sido pues como una señal indeseada que lo que quiero es filtrarla, pero pues yo de lo que estoy entendiendo ahora es que se utiliza como una herramienta para analizar información, no sé, para completar información o algo. Entonces, pues, ¿cómo podemos aplicar o cómo puedo aplicar este concepto del uso de la entropía o del uso de estos ruidos que nos estás explicando A ver, en algo la más real? entropía. Vale, a ver, si hablo de entropía es porque ha ayudado mucho a las tecnologías de información, transmisión de datos, compresión de imágenes y demás cosas, y se utiliza bastante. ¿Por qué lo solemos dar? Porque normalmente, dependiendo de los proyectos donde estés, me voy a ir a uno específico, que es, por ejemplo, la detección para que un avión pueda aterrizar en una zona segura, utilizando cámaras, ¿vale? Entonces, con unas cámaras que tengan computer vision, pues yo puedo detectar, mira, hay una carretera, pues hay una carretera. Entonces, sabes que un avión podría aterrizar en una carretera, ¿vale? Puedo detectar coches, ¿vale? Detecto coches. Si hay coches en la carretera, pues no puedo aterrizar, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si no tengo una cámara muy específica, tengo una cámara infrarroja, ¿vale? Y quiero hacer la misma función y no me funciona bien o no tengo un sistema de detección de coches, pero sí tengo la adquisición de imágenes para poder ver una imagen como tal. O sea, solo ver imágenes y poder analizar las imágenes desde un punto de vista de red neuronal, pero clásico
o solamente no sé cómo llamarlo, para aplicaciones básicas, ¿vale? No que tenga un YOLO que me detecte todo, ¿vale? Porque para tener un YOLO que me detecte todo, debo tener un ordenador con muchas características de cómputo, ¿vale? Para que pueda hacer eso. Pero en un avión no puedo tener eso, ¿vale? Mientras más pese mis equipos en un avión, pues es más coste, ¿vale? Entonces, si yo analizo la imagen y veo que hay más aleatoriedad, entonces eso significa que no es una zona idónea para que pueda aterrizar. ¿Por qué? Porque puede haber algo que me impida aterrizar. Y si detecto que mi imagen no tiene tanta aleatoriedad, es muy plana, lo que dije, imagínense un prado verde en una foto, pues entonces sé que puedo aterrizar. Estoy utilizando la entropía como función de coste para poder detectar las cosas, ¿vale? ¿Quién dice función de coste para este tipo de imágenes? Si me voy al mundo eh, de Helker, ¿vale? Cuando hay mucha aleatoriedad en el cuerpo humano por la textura, imagínate, el mejor ejemplo, el cáncer de mama, ¿vale? Cuando saco una mamografía, cuando hay mucha aleatoriedad, el resultado es que mi imagen es buena, es decir, que el cuerpo humano está cumpliendo su función. Hay mucha aleatoriedad por los tejidos adiposos y todo eso. Pero cuando va reduciéndose, es decir, cuando van formándose microcalcificaciones, calcificaciones en la mama, ya sea de un hombre o de una mujer, ¿vale? Eso me dice que esa imagen, de buenas a primeras, antes de que yo vaya a analizar con una red neuronal específica, pues ya me dice que al tener una variación menor, ¿vale? Y es propenso de que pueda tener un problema, una disease, una enfermedad, ¿vale? Entonces, va a depender mucho de mi proyecto, de mi sistema que voy a analizar para usar la entropía. Pero ¿qué pasa? La entropía, como la estamos utilizando en varias cosas, por así decirlo, es nuestro pistoletazo de salida. Es verdad, nosotros filtramos el ruido, pero no lo quitamos del todo. Podemos aprovechar ese ruido que todavía se nos ha quedado para poder exprimir y sacar más características. Por eso es que la entropía también es importante. ¿Me dejo entender? Yo lo que he entendido hasta ahora y he seguido, puede que esté equivocado, pero voy a tratar de parafrasear lo que he entendido es, ya que no podemos controlar esa entropía ni esa incertidumbre, lo que tratamos es de medirla para saber qué tan caótico es o inestable es mi modelo O para que tomar decisiones frente a ello. Exacto, que podemos sacarle información, o sea, estamos sacando petróleo de donde no hay, como quien dice. Estamos tratando de que nos ayude a encontrar algo más, alguna característica más, ¿vale? Pero está bien, lo que has dicho está bien, ¿vale? Es justamente eso, ¿vale? Listo. Entonces, si bien, incluso, y este es un ejemplo muy claro, si yo le enseño a una red neuronal a distinguir solamente perros y gatos, pero perros de una raza y gatos de una raza, y sacadas de frente los perros, cuando a los perros de esa raza los gire, no los va a detectar como perro, ni a lo mejor tampoco como gato. Pero es un perro que está girado. No sé si me dejo entender. Entonces, yo le doy más aleatoriedad. Estoy girando la imagen del perro, le estoy dando más aleatoriedad para que no se quede si lo quiero ver así, en un mínimo local y no sepa distinguir a los perros que uno esté girado, uno se esté moviendo y demás. No sé si me dejo entender. O sea, la entropía que voy a tener en el dataset de imágenes también está presente por esa aleatoriedad de las imágenes de perros y gatos que las tengo en vez de frente, pues de costado, sacando la lengua, sacando los dientes, yo qué sé, ¿vale? Es más o menos la idea por la cual la entropía es importante en todo, ¿vale? Me va a dar ese ruido necesario para darme esa aleatoriedad que me va a servir para poder sacar más información y que mi red neuronal aprenda, pero aprenda de distintas maneras. Por ejemplo, todos nosotros, si estamos en mitad de una manifestación, ¿cómo distingues a un policía? Pues es un punto en medio de todas las personas pues, que tiene cascos, que está de azul, yo qué sé, pero lo distingues, ¿vale? Pero es un punto, o sea, ¿y cómo distingues a una persona manifestante de un grupo de policías? También es un punto. Entonces, toda esa aleatoriedad, toda esa entropía que se ha ido generando
por las personas es la información que vamos recibiendo, ¿vale? Cuando hay muchos detalles con una imagen con bordes, texturas, patrones complejos, se va a presentar una alta entropía. Claro, eso es, Gloria. Exacto. Voy a tener una alta entropía. Entonces, mi alta entropía en alguna zona me va a detectar texturas. Me va a generar un borde. Muy bien, me ha gustado tu ejemplo, Gloria. Muy bien medido. Muy bien puesto. Venga, vamos a ver los ejemplos que se nos va el tiempo. Voy a recurrir a mi amigo Colap. ¿Lo podéis ver o le doy un zoom? Profe, ¿lo puedes ampliar un poco más, por ¿Ahí? favor? ¿Mejor? Sí, está mejor. Vale. Yo ya lo he ejecutado, ¿vale? En el otro lo voy a ejecutar nuevamente para adquirir una imagen. Profesor, disculpe una Mm. consulta antes que cuando yo le escribí ahí, porque yo el concepto de entropía lo conocí en análisis de sistemas, que Ujú, es todo lo que me provoca un desorden en mi sistema como tal. ¿Ya? ujú, sí, Entonces, basado en una imagen, ¿ya? Lo que no me genera una imagen clara vendría siendo entropía, ¿ya? claro. Pero Ujú. leyendo el comentario de la compañera, los, los bordes, las texturas, Textura más que los bordes. ya, ¿por qué vienen siendo entropía si puede que los bordes sean bonitos hacia la imagen? No sé si me explico bien. Claro, Eso no me queda claro. claro. Si te vas, no te vayas a una imagen bonita, por ejemplo, la mía, ¿vale? Que están los bordes bien definidos y demás. Vete a una imagen médica. Vete a una imagen Ah, de astrofísica, de estrellas. vale. ¿Vale? Vete por ese lado. Entiendo tu punto de vista. Y claro, tú estás manejando ese tipo de señales y demás. Ahora, ¿quién dice esas imágenes de estrellas, de Helker y demás? Fíjate en señales. Imagínate en una dimensión radioeléctricas, ¿vale? De transmisión de radio. Y tú sabes que bueno, el 4G, no, el 3G, por ejemplo, utilizaba varias enlaces de radiofrecuencia en el mismo canal y gracias al ruido, a la entropía que se generaba, pues había mejor calidad, mejor señal, relación señal al ruido, precisamente por la entropía generada por varios sistemas que solapaban, ¿vale? Entonces, lo que te digo es que gracias a eso, pues se han podido hacer varias cosas. Sobre los bordes y textura en imágenes cósmicas del espacio y demás, pues ha servido para poder distinguir esas cosas. Y si más no me equivoco, creo recordar porque me leí el artículo cuando hicieron la primera imagen del agujero negro y demás, fue gracias a esas variaciones y toda la interpolación que hubo por detrás y el trabajo humano que se pudo tener la imagen de un agujero negro, ¿vale? Pero es a veces mirar desde otro punto de vista el problema para encontrarle esos datos, ¿vale? Lo que tú has dicho está bien, pero yo ya te he dado otra visión, ¿vale? Entonces, tratemos en lo posible siempre. Está bien que preguntes, pero siempre darle ese toque más, darnos un pasito más adelante, ¿vale? Por eso es que en esta materia, en la actividad 2 lo vamos a centrar mucho en que ustedes propongan las imágenes, los datasets, porque queremos ver también vuestro entorno en el que trabajan y cómo les está sirviendo lo que estamos aprendiendo, ¿vale? ¿Me dejo entender? Muchas gracias, profe. Nada. Los cuadros de Picasso, por ejemplo. Vale, aquí vamos a encontrar ruido blanco, ruido rosa, Poison, salpimiente y demás, ¿vale? Esto ya lo he generado. Lo voy a compartir. Decirme si habéis podido descargar de la clase pasada los ficheros de Python. Están puestos todos, creo. Eh, pero bueno, aquí lo he generado. He generado la imagen. Bueno, aquí está, ¿vale? Y he ido generando a partir de esta imagen original, pues, el ruido gaussiano, eh, con un valor de rho igual a 0,1, la distribución de ruido blanco, el espectro y demás, ¿vale? Está todo analizado aquí, ¿vale? Incluso el perfil radial que hay, ¿vale? Está todo escrito aquí. El sal pimienta, el que más me gusta. Sí, es que gracias a este se podía hacer muchísimos filtros, ¿vale? Y vamos, está la entropía de Shannon, ¿vale? Están las ecuaciones y demás.
implementadas ahí. Está comentado todo el código, o sea que yo creo que no van a tener problema. Y esto es un poco el análisis de entropía local, ¿vale? Con la entropía aproximada, pues he ido haciendo pequeños recuadrillos y demás, donde he ido calculando la entropía, ¿vale? Ahora, me van a decir, ¿esto para qué me sirve? Que haga esto. Un análisis de entropía local, pues sacando ventanas de 15 por 15 con ruido y demás. Pues, si puedo sacar la entropía con estos valores, llámense con esta escala de colores, si lo quiero ver así, un análisis de imágenes térmicas, infrarrojas, LWIR más que MWIR, ¿vale? Es decir, para largo alcance y demás, eh, me va a poder mostrar, no les digo que me vaya a mostrar una imagen perfecta y demás, pero me va a poder analizar o interpretar mejor, gracias a la entropía puesta sobre una imagen de IR, pues el análisis que me pueda servir para alimentar una red neuronal, ¿vale? Por eso es que he querido ponerlo, más que todo para que se den cuenta. Los colores los he puesto a costa para que vean ese análisis, ¿vale? Un ejemplo claro es más o menos, si se acuerdan la película esta de Depredador y demás, que tenía el bicho sus distintos filtros que aparecían para poder detectar la persona humana cuando estaba muy bien camuflada. Es Y como detención de patrones de calor, claro, estimado. claro, eso mismo, pues haciendo eso, haciendo un análisis de entropía local, ¿vale? Con ventanas de 15 por 15 por 15 por 15, pues puedo sacar información relevante, ¿vale? Dependiendo si la imagen es mala o la cámara es mala, pues me puede ayudar, ¿vale? Son ejemplos de uso lo que les doy. Siempre les he dicho que, bueno, siempre, les he ido comentando desde el primer día de clases que siempre voy a tratar de poner ejemplos un poco prácticos de los que la experiencia me ha llevado a hacer, ¿vale? Vamos a ver este otro. Uy, no sé, aquí está, sí. Lo ejecuto, ¿vale? Este directamente lo he puesto para que puedan cargar la imagen, si no me equivoco. No estoy seguro. A ver, me voy para abajo. A ver si funciona. Hace lo mismo que el otro, pero en uno elijo yo la imagen. Vale. Ya saben, aquí voy a subir mi propia imagen. Puedo levantar una imagen sintética, por ejemplo, pero no, aquí subo mi propia imagen, la voy a cargar. Vale. He utilizado el script anterior como base, o sea que van a ver cosas muy, muy parecidas, ¿vale? Para que puedan tener todo esto, ¿vale? Voy a elegir una imagen. No sé si tenía aquí la de gatitos. La tenía en algún lado. No, ese soy yo. A ver. mm, Yo estaba seguro. Aquí está la de gatitos. ¿Vale? Solo la imagen de los gatitos que tenía la semana pasada. Uf, entonces este ya está trabajando toda pastilla. ¿Vale? Mi imagen original, ya saben, de 512 por 512 que la puse yo a posta. Lo mismo, aplicando ruido blanco gaussiano a la imagen original, la imagen con ruido blanco al 0,1, mi distribución de ruido blanco, el espectro en potencia, ¿vale? El ruido rosa, el que me decía, pues mira, se implementa un ruido rosa para las imágenes, ¿vale? El espectro en potencia en dos dimensiones, mi perfil radial, ¿vale? Mi flicker. Imagen original, ahora disparando con Poison o haciendo el ruido de Poison, extrayendo el ruido de Poison. Si se dan cuenta, les puede decir que he hecho una resta, ¿vale? Entonces, aquí tengo un perfil, ¿vale? Que ya me puede servir para sacar información, ¿vale? Ya dependiendo del proyecto que voy a utilizar. Implementación del salpimienta, con la calidad de imagen, bajándole la relación señal al ruido, con 30 dB, con 20, con 10, con 5. Ya se dan cuenta, cuando el SNR es más bajo, pues hay mucho más ruido, ¿no? Y bueno, la entropía de Shannon, ¿vale? Que está calculada aquí, los niveles de grises con ruido de salpimienta. Si se pueden dar cuenta, pues está aquí visualizado estos picos de ruido que están puestos, ¿vale? Y lo mismo el análisis de entropía local con mis ventanas de 15 por 15, ¿no? Y con ruido, ¿no?
Entonces, todo esto me sirve para poder emular. Incluso, este es un ejemplo claro. Alguno de ustedes, si se baja la opción de cámara infrarroja o imagen infrarroja a partir de la cámara que tienes tú en el móvil para analizar cosas, pues no es más que una aplicación que me saca una entropía local de 15 por 15 y después te lo venden en el Play Market a, yo que sé, a un dólar, ¿vale? Pero no es más que ser esto, ¿vale? Y nada, esto por los ejemplos. Todas las implementaciones están aquí, ¿vale? Igual que la semana pasada, os paso todo, les pasaré todo el contenido, todo el código. Ya les he dicho, he utilizado parte del código anterior, que lo voy a seguir usando para el resto de las clases, pero está puesto aquí todo, ¿vale? Está con algunos comentarios y bueno, te he explicado, ¿vale? Guardando las proporciones, asemejo el concepto de entropía con la varianza, mayor variabilidad de los datos, Pues sí, es que está relacionado con eso también, Oscar. ¿Vale? Para que entiendan un poco más de la entropía, les dejo aquí este enlace para que le echen un vistazo. Es muy divulgativo, créanme. Es largo, pero es muy divulgativo, ¿vale? Y para la próxima clase, vamos a ver cómo diseñar un sistema de detección y cancelación de anomalías usando aprendizaje no supervisado. Vamos a hacer unos filtrillos, en pocas palabras, ¿vale? Vamos a hacer detección, cancelación de anomalías. ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Que ya nos hemos pasado la hora. ¿No? ¿Sí? ¿No les escucho? ¿Todo bien? ¿Seguro? Disculpe, profesor, la actividad 4, el script del tema 4 lo va a subir ahora, ¿no? Porque encontró Eh, solo el 2 y el 3. claro, a ver, de la actividad de la anterior clase No, lo he subido, creo que lo subí el lunes, no estoy seguro. Ahora la debería subir a más tardar el sábado o el domingo, ¿vale? me Los, refería al script, disculpe. el script, por eso, los scripts los subo. Las de la semana pasada están puestos los dos scripts, ¿no? Correcto, sí, sí, Ahora estas dos scripts son de esta clase. conforme, gracias. Ah, vale, les dejo el link de la academia, vale. ¿Qué tipo de sistemas de detección de imágenes se aplican en sistemas de un almacén? Pues no sé qué decirte, Emma. ¿Qué tipo de almacén? ¿Qué almacenan? Tienes que tener en cuenta que la detección de las imágenes de un almacén, por ejemplo, para detectar personas, para robos, pues solo va a detectar personas robos utilizando imágenes infrarrojas o night vision, yo qué sé, precisamente porque los hurtos se hacen en la noche. Pero eso es una aplicación dentro del almacén. Por eso te digo, qué quieres analizar en tu sistema, en un almacén? ¿Qué es lo que quieres que se haga? Por eso la pregunta es un poco amplia. ¿Me dejo entender? Yo te diría, Emma, centra más o menos la pregunta para la actividad 2 creo que es la que es abierta, y podemos resolverlo, si quieres, en el foro, más o menos cómo se podría hacer ese análisis, o sea, cómo se podría hacer ese sistema de detección de imágenes, ¿vale? Dependiendo la casuística que tú quieras plantearla, ¿vale? Te invito a colocarlo en el foro, lo vamos desarrollando entre todos y así lo vas teniendo, ¿vale? Y está bien que pregunten esas cosas porque esto me da pie a que si ustedes quieren implementar algo en vuestras empresas, proyectos personales, yo qué sé, pues podemos ir madurando la idea o viendo opciones para su implementación y ejecución, ¿vale? Pues nada, si no hay dudas, lo dejamos ahí, ¿vale? Eh, Listo, profe, muchísimas gracias. Excelente. dejo de compartir y Gracias. dejo de Muchas grabar. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Muchas gracias.